Conoce muy bien también la situación de los migrantes en Estados Unidos nuestra siguiente ponente. María Blanco es norteamericana, nacida en México DF, abogada que lleva 20 años defendiendo los derechos de los inmigrantes y de la mujer. Su trabajo ha dado como resultado importantes avances en la defensa de los derechos de las minorías étnicas en California. Es directora ejecutiva del Warren Institute de la Berkeley Law School de la Universidad de California y ha participado en la campaña electoral y en el equipo de transición para la presidencia de Barack Obama. Los inmigrantes en Estados Unidos, creación de una nueva casta, es el título de su intervención. Señora Blanco, bienvenida, muchas gracias. Ya está cargada, gracias. Vamos a empezar con una fotografía. ¿A dónde está? Vamos a empezar con esto. Muy buenas tardes. Es un placer increíble estar aquí esta noche o esta tarde, y lo digo por varias razones. En primer lugar, muchísimas gracias a Casa América, al Festival Viva América, y es un placer como latinoamericana estar en el Anfiteatro Gabriela Mistral, gran poeta chilena. Quiero comenzar entonces por leer un poema, pero antes de leer el poema, que va a ser la base de mi presentación, también quiero decir que el tema de la migración para mí es personal. Mi padre nació en Irún y salió exilado de Irún, primero a Francia y luego a México como refugiado español en el año 1939. Cruzó en el último barco el Atlántico antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Nacimos en México y luego de ahí nos emigramos a Estados Unidos. Y por parte de mi mamá, que es mexicana de nacionalidad, ella nació en Costa Rica, de padre venezolano, que era activista sindical y que organizaba en contra de la compañía United Fruit en El Salvador y en Nicaragua, y de ahí también exilado fue a dar a México. Así es que es un tema para mí no solo que vivo en la realidad de Estados Unidos, sino es un tema personal. Quiero leer un poema de un poeta chicano, que es así decimos en California, muy conocido, que se llama Alurista. Su poesía suele ser bilingüe, la voy a leer en inglés en su versión bilingüe y luego voy a traducir. El poema en inglés se llama Address. Address, occupation, age, marital status. Perdone, yo me llamo Pedro. Telephone, height, hobbies, previous employers. Perdone, yo me llamo Pedro, Pedro Ortega. Zip code, ID number, classification, rank. Perdone, mi padre era el señor Ortega, a veces don José. Race. Al principio pensé que no iba a funcionar traducirlo al español, pero lo voy a hacer y creo que funciona incluso en traducción. El poema se titula Dirección. Dirección, ocupación, edad, estado civil. Perdone, yo me llamo Pedro. Teléfono, estatura, hobbies, trabajos anteriores. Perdone, yo me llamo Pedro, Pedro Ortega. Número de identificación, clasificación, rango. Perdone, mi padre era el señor Ortega, a veces don José. ¿Raza? Y con eso yo podría ya terminar mi presentación. Porque en realidad mi tema es el siguiente, es cómo se ha ido creando en Estados Unidos una casta, la casta de los inmigrantes indocumentados. Y sé que es muy polémico usar la palabra casta, que tiene una definición muy específica, histórica, antropológica,
pero creo que al riesgo de ser un poco polémica, planteo que esto es realmente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Quizás no técnicamente una casta, pero algo que se parece mucho a una casta social y económica que constituyen los inmigrantes indocumentados. Antes de tocar en las razones por las que creo yo que existe una casta, voy a pasarme por aquí para no darles la espalda. No sé si pueden ver bien, pero quiero plantear la enormidad de este grupo y de su situación en Estados Unidos. Estamos hablando de migrantes indocumentados que son casi 12 millones de personas en Estados Unidos, 12 millones. De ellos, más de 1 millón son niños indocumentados. Constituyen el 4% de la población nacional, y en California el 6.9%, ahí pueden ver en Nevada 6.8%, Texas 6.7%, Arizona, que nos habló mucho el profesor Bustamante, 5.8%, y de esta población indocumentada, el 73% de sus hijos son ciudadanos, lo cual significa que es una población grande, e iré explicando, sin derechos, y que sus hijos son ciudadanos, y eso plantea un problema muy interesante. La fuerza laboral, 5.4% a nivel nacional, y fíjense en los números de Nevada, California, Texas y New Jersey, del 9 al 8% de la fuerza laboral en esos estados. Estas manifestaciones de Los Ángeles las voy a dejar aquí puestas para que las vean, porque ahí lo que vimos son las del 1 de mayo del año 2006, se vio una mezcla de esa población, miles y miles de personas indocumentadas, con sus hijos, con familiares legales, con familiares ciudadanos americanos, lo que es hoy en día la realidad de los inmigrantes, que hay familias mixtas que decimos, indocumentadas, que en su casa vive también un hijo americano, norteamericano, un primo que tiene papeles, o sea, ya no es ese grupo como antes. ¿Por qué digo que es una casta? Y no, como se decía por muchos años, lo que manejábamos mucho cuando hablábamos del inmigrante indocumentado, decíamos que era una población marginal, explotada, que todavía sigue siendo, marginada por el idioma, por no ser parte de la cultura y enajenada porque vivía hasta cierto punto fuera de la sociedad. Yo planteo que esa enajenación y esa marginalización ya no existe. La explotación sí, y que la gente no hable el idioma sigue siendo cierto en muchos casos. Pero en lugares como Los Ángeles, cuando el 50-60% de la población son latinos y de esa población casi la mitad son indocumentados, ya no estamos hablando de una población marginal. Aunque esté explotada, aunque no sepan el idioma, tienen hijos nacidos en Estados Unidos, y con la nueva tecnología, los móviles, la web, ya no existe ese aislamiento que existía. Además, cosa muy importante, ya no están fuera de la cultura. Es más, la cultura en Estados Unidos en general, y sobre todo en ciertos estados y en ciertas ciudades, ya es una cultura que ha incorporado la cultura latina. Se habla español en todos lados. El que haya viajado lo ha visto. Letreros en español, cuando llamas por teléfono te dicen escoja uno para inglés. Los carteles están en español. La música, que antes era música latina para el emigrante latino, se ha cruzado a ser música general pop. O sea que ya no existe esa separación que existía antes del inmigrante. Pero lo curioso es, y muy importante, la integración económica que ha ido ocurriendo. Y no solo en el trabajo, no solo porque sean mano de obra, sino porque hay ciudades enteras,
a donde los inmigrantes han revivido las ciudades, contribuyen a la economía a través de impuestos. No existiría el doble empleo de la familia norteamericana si no hubiese nanas, inmigrantes, trabajadoras domésticas, que están completamente integradas. Pero esas mismas familias que están dependiendo de forma tan dramática del emigrante son los primeros en querer expulsar a los emigrantes. O sea, integración cultural, económica, de mucho tipo. Pero lo curioso es que esa es como una integración casi orgánica, y por el otro lado tenemos sistemáticamente, más que jamás ha existido en Estados Unidos, quizás en los años 40, un sistema de leyes punitivas, restrictivas, que sistemáticamente les quitan los derechos y apartan de forma legal al inmigrante. De ahí que hablo de una casta. En primer lugar, y entiéndanme que no es preciso, pero yo creo que después de que vayas por estos puntos van a ver a lo que me refiero. En primera instancia, ¿por qué es casta? Es un grupo de personas, los inmigrantes indocumentados hoy en día en Estados Unidos, que no tienen la posibilidad de cambiar su posición. Si no hay amnistía, si no hay una legalización, que como explicó el doctor Bustamante, y estoy totalmente de acuerdo, no veo que vaya a ocurrir en ningún futuro inmediato, no tienen posibilidad de dejar de ser indocumentados. Además, antes existían toda una serie de leyes que si alguien se casaba con alguien, o si un familiar, hijo o padre a un hijo, quería legalizar a su familiar, lo podía hacer, hacía una petición, y la persona, aunque hubiese entrado al país sin papeles, podía legalizarse. Desde 1998 eso ya no es posible. Ahora, si tú solicitas para un familiar, eres elegible para que te ajusten el estatus migratorio, pero tienes que salir del país 10 años y luego volver a entrar ya con tus papeles. O sea, ¿qué significa eso? Que la gente no lo hace. Porque si tú te casas con alguien y esa persona tiene que estar fuera 10 años, o tu hijo tiene que volverse, o tu padre o madre tiene que regresarse y estar en su país de origen 10 años, la gente no lo hace. O sea que el aumento en los indocumentados no solo es aumento en números de gente que entra, es aumento porque hay más y más gente que no puede ajustar su estatus legal como lo podía hacer antes. Además, lo que antes era lo que se llamaba migración circular ya no existe. Con con el ejército en la frontera y que también lo que estuvimos discutiendo anteriormente, la represión en la frontera es tan fuerte con todas las nuevas medidas, con la famosa pared, con los helicópteros, con las cosas que son de infrarred, ¿no? Ya es muy difícil entrar y salir como se podía hacer antes de México y por lo tanto también a Sudamérica o Centroamérica. Eso ha creado una situación a donde la circulación migratoria o la migración circular ya no existe. O sea que no hay posibilidad de legalización, no hay posibilidad de legalización a través de los familiares y ya es casi imposible salir si uno quiere volver a entrar a Estados Unidos. Primera característica. Segunda característica. Hay toda una serie de leyes oficiales que condenan a esta población a una categoría inferior social. ¿Por qué digo eso? En Estados Unidos todo depende de lo que aquí sería como un carnet de identidad, pero que en Estados Unidos es una tarjeta de seguro social que la tienes que tener para trabajar y que se supone que tú vas contribuyendo a tu jubilación. Esa tarjeta de seguro social es la que se tiene que tener para trabajar, pero que en realidad se ha convertido en carnet de identidad. Si uno no tiene ese número, esa tarjeta, no puede uno sacar licencia de conducir. De ahí me hubiese gustado poder traer unas fotografías. Ve uno una imagen que para mí lo dice todo. Ve uno hombres mayores, padres de familia, andando en bicicleta por todas las ciudades de California. Van a trabajar, no pueden sacar licencia de conducir.
no se puede abrir cuenta bancaria. Sin número de seguro social no se puede abrir cuenta bancaria. ¿Qué hace la gente? Tiene que ir a un cajero de los que cobras tu cheque, sales de trabajar, te dan tu cheque, lo cobras, te quitan el 30% te cobran 30% por poder cambiarte tu cheque. 30 y a veces 40%. No puedes comprar casa porque no hay préstamos, porque para sacar un préstamo tienes que tener el número de seguro social. O sea que no existen los préstamos para comprar casa, que además no se puede comprar porque piden también, bajo ley federal, número de seguro social. Entonces la gente, hay redes sociales enormes para los préstamos, hay arreglos que hace la gente para comprar casas a través de intermediarios y, claro, una industria enorme de papeles falsos de seguro social. Pero que de todas formas, aunque la gente tenga papeles falsos, eso no quita que la gente tenga miedo y que los condene a no poder cambiar trabajo. Muchas veces este empleador te contrata, guiña el ojo, sabe que tus papeles son falsos, pero no se te ocurre ir a buscar otro trabajo porque a lo mejor otro lugar no te contrata. Y también la inmovilidad social de la casta es casi imposible elevarse, como quien dice, de posición social a través de la educación para un mejor trabajo. Es muy difícil, hay muchos lugares a donde no puede uno asistir a la universidad o incluso a un colegio técnico, y si se puede, le cobran a uno matrícula como estudiante extranjero, que son carísimas, y no hay becas. Se prohíben las becas en Estados Unidos a los indocumentados. No hay becas escolares. Entonces, todo un sistema legal que además no existía antes. Ha habido migración para siempre, pero muchas de estas leyes, hasta 1986, que fue la última legalización en Estados Unidos bajo Reagan, no estaba prohibido trabajar. Sí, siempre estuvo prohibido entrar sin papeles, cruzar la frontera, pero no estaba prohibido trabajar. O sea que esta estructura es, en términos históricos, bastante nueva. Y ahora lo que ha cambiado dramáticamente, que lo explicó muy bien el profesor, es, también diría yo, característica de una casta, es la represión que existe para mantener esta estructura legal. O sea que hay las redadas que discutieron, pero además, que tiene razón el profesor, que son más bajo Obama, y eso como asesora que trabajó también en la campaña, es muy difícil decirlo, no solo son mayores, sino que han aumentado un 50% más que bajo Bush, las deportaciones. Salió un estudio hace como 3 meses del aumento en deportaciones de residentes legales, inmigrantes, porque ahora hay toda una nueva ley que les explicaré, que incluso siendo residente legal, si a uno le detienen, si a uno le arrestan por un delito incluso menor, como no tener licencia de manejar o estar bajo la influencia del alcohol o porque uno cruza la calle donde no hay semáforo, se le detiene a uno y se le puede a uno deportar. ¿Por qué? Porque otro programa que se ha puesto en vigor bajo la nueva administración es un programa que se llama Comunidades Seguras, que se supone que es para deportar a criminales violentos y a narcotraficantes. Y el jefe de inmigración hizo declaraciones hace poco que el 50% de las personas deportadas bajo este nuevo programa son personas deportadas, y estamos hablando de residentes legales, por delitos menores. Entonces, el estudio que salió hace unos meses es que en Estados Unidos, en los últimos 10 años, se han quedado 100,000 niños sin padres
porque han deportado a los padres legales, residentes legales, por delitos menores. Y 88,000 de esos niños son ciudadanos americanos. O sea, ese es el cuadro que existe, ¿no? Separación legal, represión que mantiene la separación, imposibilidad de ascender a otro nivel social y imposibilidad de legalizarse y de salir de no formar ya parte de ese grupo. Y por último, la cuestión de raza, que siempre fue en la colonia de España, en América Latina, una parte dominante de la casta siempre lo fue la raza. Y uno ya sabe esa historia de cómo había 5 o 6 diferentes categorías que tenían que ver con la raza, mestizaje, criollos, etc. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es eso. Este grupo es predominantemente, como dicen en Estados Unidos, gente de color, gente mestiza, gente mexicana, gente centroamericana y también muchos asiáticos. Y aunque haya personas como yo que a nivel individual no parezcan mestizos, lo son la mayoría y la ley va aplicada hacia ellos. Quiero terminar por decir una cosa, que es que, a ver si encuentro esta foto, mira, eso es Chicago, las manifestaciones, para que vean la variedad de migrantes. Estas también son fotografías del 1 de mayo de 2006, estas son los jóvenes. Y esta foto, quiero terminar con esta foto, porque yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos con la creación de esta casta es que hay una amenaza a la democracia de Estados Unidos, a la sociedad civil de Estados Unidos. ¿Cómo puede existir en un país que a través del mundo insiste en los derechos humanos cuando tienen en sus entrañas un grupo sin derechos, reprimido, con ejército, con fuerza policíaca y sin posibilidad de salir de esa situación? Comentábamos antes, el profesor y yo, que es sumamente, para los que hemos trabajado en esto, realmente una situación muy negativa, que nos duele ser tan pesimistas, pero lo tenemos que ser. Y el reto a la democracia en Estados Unidos también es cosa seria, no solo negativa para el inmigrante, sino para la sociedad entera de Estados Unidos. Creo que el futuro está en estos jóvenes que se sienten americanos, pero que también saben que son inmigrantes y que han perdido el miedo hasta cierto punto y que han salido a la calle y que van a insistir en ser parte de esa sociedad porque ahí han nacido o ahí han vivido desde niños. Y yo creo que si dejamos un poquito el pesimismo, podemos tener el optimismo de que sigue una generación ya sin miedo y con tradición de movilización política que la aprendió con las manifestaciones del 1 de mayo de 2100. Muchas gracias.